El día de hoy vamos a ver entonces lo concerniente a propiedad, planta y equipo. Ya todos tenemos el concepto de qué es propiedad, planta y equipo, ¿no? Nosotros en la universidad nos dijeron, o cuando nuestra contabilidad básica, hicimos nuestra contabilidad básica, nos dijeron, propiedad, planta y equipo son todos aquellos bienes que la entidad tiene para su uso, ¿sí? Y eso no, y ese concepto no ha cambiado, no ha cambiado. Entonces vamos a decir que que propiedad, planta y equipo son activos tangibles, es decir, bienes que se pueden tocar, se pueden palpar, se pueden ver, que la entidad posee para su uso en la producción de bienes, en el suministro de bienes, cuando me habla suministro de bienes para comercializarlo, en la producción de bienes o de servicios, ¿sí? Yo también puedo producir servicios, no necesariamente produzco mercancías, y bajo NIFS el concepto de producción también se homologa para servicios. Entonces yo puedo decir, yo produzco bienes, produzco servicios. Entonces, bien para la producción de bienes o servicios, bien para el uso o para comercialización, o para arrendarlos a terceros, o para propósitos administrativos. Básicamente son aquellos bienes que la entidad posee. Y lo otro es que esos bienes se esperan utilizar durante más de un periodo, es decir, durante más de un año. Quiere decir esta segunda parte que la entidad no ha considerado vender esos bienes durante el año posterior al corte de los estados financieros que se están haciendo. Si yo estoy haciendo corte 31 de diciembre de 2019 y no he pensado vender uno de los activos, ese activo lo sigo dejando como propiedad, planta de equipo. Ya si llega a 31 de diciembre del 2019 y he pensado, o nuestra empresa ha pensado vender ese activo durante el año siguiente, ya hay que reclasificarlo, ya hay que quitarlo de allí y llevarlo a un activo que se llama propiedades de inversión. Eso también es otra de las diferencias que tiene NIF. Pero básicamente, como estamos hablando de propiedad, planta de equipo, entonces serán todos aquellos bienes tangibles que posee la entidad para su uso y que no espera vender en el término de un año, contado a partir del día en que se corta para hacer los estados financieros. Bueno, vamos a ver esta partecita que está solamente en la sección 17 para NIF, de NIF para pymes. Dice que los activos tangibles, que son activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos y se esperan usar durante más de un periodo. Básicamente es la misma definición que tiene la NIC 16, la NIC plena. Esta es la definición de la sección 17 de NIC para pymes. Básicamente es la misma. Aquí más abajo dice en el renglón, en el párrafo 17.3, la sección 17, las propiedades, planta y equipo no incluyen los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola, es decir, cultivos o animales que se tengan para, para explotación. Es decir, yo tengo 30 vacas lecheras, pues a pesar de que están para la entidad y no se piensan vender, no se pueden tomar como propiedad, planta y equipo, hay que clasificarlas como activos biológicos. Yo puedo tener un cultivo de palma y ese cultivo de palma, ustedes bien lo saben que es a largo plazo, a más de 20 años, pero por el hecho de que ese cultivo de palma lo tenga, que esté cortando la pepa y le esté sacando producción y la venda y obtengo ingresos a través de eso, y que ese cultivo de palma va a durar más de 20 años, no se piensa vender en el año siguiente, ese cultivo no lo puedo clasificar como propiedad, planta de equipo, sino que lo debo llevar como un activo biológico. También de la misma manera los derechos mineros y reservas minerales, tales como petróleo, gas natural y recursos renovables. Básicamente hace la discriminación y lo quita de propiedad, planta de equipo,
Porque la propuesta es que se lleven a cuentas diferentes, a partidas diferentes en el estado de situación financiera. Ya no se llega a propiedad, planta de equipo, sino activos biológicos. Y no recuerdo cuál es la partida donde se clasifican estos derechos mineros, activos intangibles, derechos. Estos son derechos, activos intangibles. Entonces no se les va a dar el mismo tratamiento que propiedad, planta y equipo. Recuerde que NIF tiene dos momentos bien interesantes. Es en el momento en que yo adquiero el bien, a qué valor lo voy a registrar. Y el segundo momento, cuando voy a hacer estados financieros, a qué valor lo voy a revelar en los estados financieros. El primero se llama reconocimiento inicial, el segundo se llama reconocimiento posterior. O bueno, a veces el reconocimiento posterior no necesariamente se hace el 31 de diciembre cuando se vaya a hacer estados financieros. A veces yo como contador considero hacer el reconocimiento posterior en octubre y ya hago estado financiero a 31 de diciembre. Pero básicamente si lo hago en octubre, ya en diciembre no haría ningún ajuste a los activos cuando tenga que bien revaluarlos o desvalorizarlos. Entonces, respecto a propiedad, planta y equipo, la medición inicial, es decir, cuando yo compro el activo, ¿a qué valor lo debo registrar en libros? Ojo con esto, valor inicial, medición en el momento de su reconocimiento, es decir, cuando yo lo voy a contabilizar, ¿a qué valor lo voy a contabilizar? Esa es la medición inicial, cuando yo lo compro. Dice que se registra el valor costo. El valor costo es lo que yo pago por esa mercancía o por ese bien. Mercancía no, porque mercancía es para vender, por ese bien que estoy adquiriendo para el uso. El valor costo comprende, ojo, su precio de adquisición, es decir, el valor de compra, lo que yo pagué, más incluidos los aranceles de importación, si es que esa mercancía la traje del exterior, y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición. Recuerden ustedes la clase anterior cuando les hablé de mercancías que se traían de otro país para venderlas en Colombia, que debía llevarse al valor de esa mercancía, debía, ya en 10 minutos, uy carajo, ya en las 9:30. Bueno, ya nos cambiamos, ahora les aviso. Recuerden ustedes cuando hablábamos de inventario que les decía, a la cuenta de inventario, la 1435, debemos llevar el valor costo, es decir, lo que pagué, más todos los gastos en que incurrí, eso se llaman erogaciones de dinero en que incurrí, para traer la mercancía hasta mi bodega. Todo eso, dicho en otras palabras, se capitaliza y se lleva al mayor valor de la mercancía. De igual manera sucede con la propiedad, planta y equipo. Cualquier bien que yo adquiera para el uso, no solamente llevo a la 15 el valor que pagué por esa mercancía, sino todos los gastos o erogaciones en que incurrí para ponerlas en el sitio donde se va a hacer la explotación o el uso de ese bien. Entonces, si yo traigo, por ejemplo, un vehículo para repartir y entregar mercancía en mi empresa o en mi negocio, y lo traigo desde otro país, pues contabilizo a la 1540 no solamente el valor del vehículo, lo que pagué allá, que se convierte a pesos colombianos, sino todas las erogaciones en las cuales haya incurrido hasta que traje mi vehículo a donde me va a prestar el servicio. Entonces, hay que tener cuidado con todo eso. Básicamente, cuando uno importa mercancías o bienes para el uso, entonces estaría incluido el precio de compra, los fletes internacionales si es que el proveedor no me los pagó, el descargue en Colombia, en el puerto colombiano, la nacionalización, que es pagar los aranceles y el IVA, pero bueno, ese IVA sí es descontable, entonces no se lleva como, bueno, en este caso también se lleva como es un bien para el uso, se lleva como mayor valor del activo también el IVA. Los fletes desde puerto colombiano hasta nuestro sitio, hasta nuestra empresa, también se debe capitalizar o contabilizar como un mayor valor del activo. Y si en determinado momento tuve que pagarle honorarios a una persona para que me hiciera trámites de importación o de compra, de proceso de compra, todos esos honorarios también los llevaría como un mayor valor de ese activo. Listo. Entonces, por un lado, además se debe considerar en el costo todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar
de la forma prevista por la gerencia. ¿Qué quiere decir esto? A veces uno adquiere bienes en otro país, pero esos bienes vienen por partes. Entonces, lo traemos desde otro país, lo importamos por partes y ya lo ensamblamos, o sí, lo ensamblamos en un sitio determinado en nuestra empresa. Entonces, esas erogaciones que tienen que ver con el ensamblaje, con la mano de obra que tenga que pagarle a la persona que ensamble el producto, ese bien, también se deben capitalizar, es decir, se deben contabilizar como un mayor valor de ese bien, tipo 15. Estamos hablando de bienes tipo 15, propiedad, planta de equipo. Entonces, no solamente todas las erogaciones en el proceso de importación hasta ponerlo en mi punto, sino que además si tengo que ensamblarlo, toda esa erogación en el proceso de ensamblaje o de montaje, digámoslo también, se capitalizan, se cuentan como una 15 y se contabilizan como una 15. Es decir, hasta que el bien esté en condiciones de uso, que ya esté funcionando, hasta ahí corto, y todo eso anteriormente, todas las erogaciones anteriores van a la 15, de ahí en adelante sí ya es diferente. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. ¿Sí? Va a funcionar por un periodo de tiempo y al cabo de ese tiempo tengo que desmantelarla, quitarla y tengo que pagar para desmantelarla o para recogerla. Todos esos gastos que yo estimo que debo pagar en determinados años para recogerla, también lo debo llevar como un mayor valor del activo. Eso es algo también bien interesante que tiene NIF. Aquí sí la situación es que tengo que hacerlo trayendo ese valor a valor presente. Entonces, por allá más adelante que miremos cómo se trae a valor presente un valor. Entonces, ya nos damos cuenta cómo funciona esto. Pero por ahora es que si yo considero que, por ejemplo, obtuve una concesión de explotar el material de río. Durante 3 años me dieron la concesión y debo traer una máquina desde otro país para ponerla allá a la orilla del río a que triture la piedra. Entonces, todas esas partes, lo que pagué por todas esas partes de esa máquina, los fletes, además, honorarios, gastos de importación, el montaje de esa máquina, debo tenerlo como un mayor valor del activo. Y además el valor de desmontar esa máquina cuando tenga que quitarla, que se me acabe la concesión. Eso también debo llevarlo como un mayor valor del activo. Si fuese bajo normas colombianas, no, se contabiliza todo el valor de compra, el ensamblaje y hasta ahí. Pero ese gasto después a los 2 años de desmantelamiento y quitar la máquina, lo que tengo que pagar porque la quiten, eso ya iba como un gasto. Aquí bajo NIF, se contabiliza desde el instante en que se contabiliza el activo, se debe contabilizar como un mayor valor del activo. Aquí ya habla de la medición posterior, es decir, después de que esté reconocido en contabilidad, ¿qué debo hacer con ese bien? Debo hacerle otra medición posterior. Esas mediciones bajo 2649 no se hacían, esas mediciones posteriores no se hacían. En ningún elemento, en ningún activo no se hacían esas mediciones. A ver que alguien me... Entonces, por favor, repito, insisto en eso, NIF introduce, una de las modificaciones que introduce la contabilidad es que se debe hacer una medición posterior. No solamente reconocer un activo al valor costo y dejarlo ahí durante toda la vida de ese activo, no, hay que hacerle una medición posterior para ver cuánto está valiendo ese activo el día en que se hace esa medición posterior y tratar de ajustarle el valor en la contabilidad y poderlo subir o bajar dependiendo del valor que tenga ese bien posteriormente. Yo alguna vez les había dicho, creo que en la clase que tuvimos hace mucho tiempo allá presencial, les dije, mire, algún día, yo llevo ya 22 años haciendo contabilidad, 18 años dictando clases, algún día me encontré con, con una noticia en televisión
Y entonces a primera página, primer título de presentación decía, Ciudad Vaticano cuesta 2 pesos con 75 centavos, creo, en ese tiempo, ¿sí? 2 pesos con 75 centavos colombianos. Entonces lo que inmediatamente me vino a la cabeza y le viene a ustedes es, hombre, Ciudad Vaticano, ¿cómo va a valer eso? Si es toda una ciudad anclada en Roma, una ciudad que perfectamente puede ser la mitad de Granada metida ya en Roma, que eso es un estado independiente a lo que es Roma como tal, a lo que es Italia. Pues cómo va a valer todas las construcciones donde vive el Papa y toda la infraestructura que hay allí, cómo va a valer 2,75. Pues sí, eso era lo que decían los libros que tenían. Porque ellos hicieron yo me imagino que Ciudad Vaticano la construyeron estamos en el 2000, hace 1500 años, o quizá más de 1000 años, la construyeron y todos los costos que pagaron en ese tiempo para la construcción los registraron a ese valor, pero nunca hicieron reconocimiento posterior, medición posterior, miren, medición posterior. Nunca hicieron medición posterior de ese bien para poder ajustarlo al valor real. Por lo tanto, pues transcurrieron 1000 años y esos 2,75 que fue lo que se pagó en ese tiempo por construir esa ciudad, Ciudad Vaticano, pues siguió existiendo y permaneciendo en la contabilidad durante 1000 años y todavía sigue valiendo 2,75. ¿Sí? Ese sería un ejemplo muy, muy clásico para demostrar y para justificar por qué normas internacionales dice que se debe hacer un reconocimiento posterior del valor de ese bien para poder ajustar la contabilidad, hacer algo que se llama ajuste contable y hacer que ese bien suba o baje el precio dependiendo del precio que tenga posteriormente a cuando compré ese bien. Entonces, en cuanto a la medición posterior de propiedad, planta de equipo, tenemos dos opciones. Una que lo haga por el modelo del costo y otro por el modelo de revaluación. El modelo del costo básicamente es que yo deje ese mismo valor, el valor en que lo compré, más los gastos para ponerlo en mi punto de venta, más los gastos para ponerlo en condiciones de producción, que mantenga ese mismo valor y lo deje quieto. ¿Sí? Es una opción. Pero esa opción está dada, ojo, por favor, está dada en cuanto no puedo hacer el segundo método, el método de revaluación. ¿Sí? El método de revaluación es mirar cuánto está valiendo ese bien a la fecha en que voy a hacer el estado financiero y ajustarlo, eso es revaluarlo. ¿Sí? Tal vez yo haya reconocido cuando adquirí mi vehículo, pagué 80 millones de pesos, lo contabilicé en la 1540 por 80 millones de pesos, pero ya hoy, un año después, ese vehículo ya no vale 80, vale 50. ¿Sí? Entonces, miren, tengo un vehículo en 50, en 80 mi contabilidad, pero hoy día vale 50. Entonces, mediante el método de revaluación, pues determino que vale 50, que no sería revaluación, sino devaluación. Determino que vale menos, debo hacerle un ajuste a mi contabilidad de 30 millones para bajarlo de 80 y que me queden 50 en la contabilidad. Creo que está como lenta la comunicación, ¿cierto? Está como que se entrecorta la comunicación. Veo lenta la imagen. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿No escuchan intermitencia en el sonido? Yo sí, No, pues señor. no personalmente Yo no, sí. no lo escucho bien. No, está bien, listo. Yo sí. Entonces les decía que, profe, yo me conecté un poquito tarde, la verdad es que está lloviendo mucho, es bien Saldaña, ya me conecto, creo. Entonces, les comento, en el reconocimiento posterior tengo dos opciones. Si no puedo hacer el método de revaluación, que es determinar el nuevo valor del bien al día en que voy a hacer el estado financiero y ajustarlo, pues si no puedo hacer ese método, me toca dejarlo al valor costo, como lo he contabilizado, dejarlo así y no hacerle ningún ajuste. ¿Listo? Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de los dos. El primero, que es el costo, básicamente es tomar el costo en que se pagó, el costo de adquisición, menos la depreciación que yo le logré hacer
que le he logrado hacer desde el tiempo en que lo compré hasta el día de hoy. Ese básicamente el valor costo, es no hacerle ninguna modificación al valor del bien. Pero repito, esto lo dejo así, al modelo del costo, siempre y cuando no pueda hacer el modelo de revaluación, que ese sí es diferente y es un poco complejo. Ya vamos a ver en qué consiste el modelo de revaluación. Entonces, miren, en la práctica, ¿cómo sería? Cuando adquiera el bien que va para el uso de la empresa, discúlpenme la expresión, lo meto en mi contabilidad, lo registro al valor costo. ¿Cuál es el valor costo? Valor que cancelé más los gastos que pagué hasta ponerlos en el puesto donde me va a prestar servicio, más los gastos en que incurrí para ponerlo en las condiciones de que me quede prestando un servicio eficiente de ese bien. Todo eso se capitaliza y contabiliza como un mayor valor del activo. Posteriormente, pasados los años o el tiempo, debo hacer evaluación del valor real de ese bien, del valor real de ese bien. Si yo noto que el valor de ese bien ha subido, pues hay una revaluación y tengo que hacer un ajuste en mi contabilidad para subirle el valor contable y llevarlo al valor que comercialmente está. Si ese bien ha disminuido el valor, como en el caso de los vehículos que uno los compra en valor y ya al cabo de los días vale menos, esa devaluación, también debo hacer un ajuste contable para bajarle el precio a ese bien. Tal vez la depreciación sea una de las formas para bajarle el valor de ese bien. Y esa fue la intención de la depreciación. Pero a veces la depreciación se queda corta. Entonces, lo mejor es aplicar el método de revaluación. Comparar cuánto está valiendo el día de hoy, cuánto está contablemente teniendo en cuenta el valor del bien y la depreciación de ese bien, y mirar a ver si debo subirle o bajarle el precio para expresarlo ya casi que al valor comercial de ese bien. Costo. El método de revaluación quiero que lo... Dígame. O sea, usted lo que nos dice es que tenemos un valor contable, buscamos el valor razonable y el reavalúo sería la diferencia que hay entre los dos, ¿sí? Sí, correcto. Que sería un ajuste contable que hacemos para ponerlo en un subir, valor real, ¿sí? Para subirlo al valor comercial, o a veces hay activos que se deprecian, se devalúan, entonces para bajarle también. Pero ahí, profe, pero eso aplica, ¿para qué sentido? Porque se acuerda que la vez pasada hablábamos de que si yo había comprado una casa y la había puesto en 50 millones y ahora yo le iba a subir a 200, ¿no se podía? No se podía. Ah, pero eso es en la parte tributaria. Parte contable hay que hacerlo. Ah, No, en la parte tributaria es que no se puede hacer. O sea, este proceso lo haríamos contablemente, pero Sí, al momento de declarar... por eso se llama normas no sé. de contabilidad. Normas de contabilidad. Eso es solo proceso contable. Y recuerden la que yo hace 8 días les dije que otra de las cosas que ha tenido normas de contabilidad era que se había desprendido de la parte tributaria. ¿Sí? Entonces, este es solamente procedimiento contable. Ya el procedimiento tributario va aparte. Va totalmente aparte. Y entonces ya cuando yo vaya a hacer la declaración, pues miro a ver por cuánto lo declaro y esa diferencia entre lo contable y lo que vaya a declarar, hay que hacer una conciliación fiscal. La DIAN sacó el año pasado algo que se llamaba conciliación fiscal. Y entonces ahí en esa conciliación fiscal digo, mire, señor Estado, yo tengo un vehículo una casa en mi contabilidad por 200 millones, pero fue porque la revalué y contablemente y se la voy a declarar solamente por 100 millones. ¿Sí? Porque fue la subí de 50 a 200 fue por una revaluación contable que hice. Eso no fue porque yo haya pagado más dinero ni porque yo me haya ganado plata, no.
¿sí? Entonces le digo a la DIAN. Entonces a usted, señora DIAN, se la voy a declarar por 100 solamente, pero contablemente la tengo en 200. Entonces pilas ahí con esa diferencia. No va a ser que me sancione porque no le declaré los 200. ¿No? Más o menos lo que quiere esa conciliación fiscal. ¿Sí? Pero repito, esto es netamente manejo contable. La norma internacional es netamente manejo contable y hoy en día las contabilidades que se dan están desprendidas totalmente de la parte fiscal. Es decir, ya no es que yo voy a hacer una declaración de renta y présteme los estados financieros y pongo en la declaración lo que digan los estados financieros, no. A mí me toca como contador hacer un análisis de todos los activos que revaluaciones le hicieron, qué devaluaciones hubo y todo eso tenerlo en cuenta cuando voy a hacer la declaración de renta. Ya es mucho más complejo el proceso de una declaración de renta. ¿Listo? Para complementar un poco, ¿por qué? Si yo hago una revaluación, si tengo que subirle 30 millones al valor del activo, eso debe ir como contrapartida a un ingreso en el estado de resultados. ¿Sí? Pero entonces, mire, son 30 millones de revaluación, en el estado de resultados un ingreso, una 42, que me afecta al estado de resultados, me infla la utilidad en 30 millones de pesos. Pero realmente yo no debiera pagarle impuesto al gobierno por esos 30 millones de pesos, porque es que no son utilidades de mi empresa. Y el principio del impuesto de renta es que yo pague impuesto de renta es por mis utilidades, no porque haya revaluado ese activo, ¿sí? No porque lo haya revaluado. Otra cosa es que cuando lo venda, sí ya ahí me van a dar más plata y recibo dinero. Ahí sí ya voy a tributar por esa diferencia. ¿Sí? Solamente cuando venda el activo, ahí sí le voy a decir a la DIAN, mire, me gané esto en la venta de esa casa y le pago impuesto por todo eso. Pero por ahora no, esto es un proceso totalmente independiente de la parte tributaria, normas internacionales, ya la contabilidad se desprendió de la parte tributaria y el gran inconveniente que tenemos en eso es que cuando vayamos a hacer una declaración de renta de una entidad, tenemos no solamente que mirar qué dicen los estados financieros, sino mirar a ver qué es lo que le podemos declarar a la DIAN o qué es lo que le debemos declarar a la DIAN. ¿Sí? La DIAN dice, puede ponerme los 200 millones de pesos, pero allá tiene otro en otro lado para decir, bueno, esos 200 descuéntenlos de la utilidad y no me pague impuesto por esos 200. Puede ser la otra opción es la otra opción que le da a uno la DIAN, pero finalmente uno no va a pagar impuesto por esa revaluación. Paga impuestos cuando venda el bien que ya recogió la plata toda, y sí, toca determinar cuánto hay que pagarle. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona el modelo de revaluación? ¿Qué es el modelo de revaluación? Repito, es hacer una medición posterior y mirar en cuánto se ha incrementado el valor de ese bien, que por lo general se incrementa, pero también puede ser que se devalúe el bien. En el caso de los vehículos, sobre todo los vehículos se devalúan muy rápidamente y muy fácilmente. Los equipos de cómputo y comunicaciones, un celular que yo compro en 4 o 5 millones de pesos al cabo de un año está en 2 millones, entonces esos también se devalúan muy rápidamente. Entonces, continuemos, por favor. El método de revaluación, carajo. Cuando el valor razonable de ese bien pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado. Por eso les decía, la medición posterior de un bien propiedad, planta de equipo puede hacerse mediante dos modelos, el modelo del costo y el modelo de revaluación. Si no puedo hacer modelo de revaluación, me quedaría el modelo del costo. La primera opción es aplicar el modelo de revaluación. Si no puedo determinar el valor razonable, que es el que me lleva a aplicar el modelo de revaluación, entonces me quedo con el modelo del costo, que es básicamente no hacerle ninguna modificación al bien. Pero ¿qué es el valor razonable? Esto lo investigaron ustedes cuando hicieron la primera actividad.
Una pregunta, en este caso, por lo que es un vehículo que antes nosotros depreciábamos en 5 años, Sí. ahorita en esta nueva norma, ¿cómo sería? ¿También se deprecia con un tiempo o se demora o simplemente cuando se vaya de pronto a vender? Entonces, NIF, pon cuidado, NIF no le coloca vida útil a los bienes. ¿Sí? Voy a hacer un pequeño paréntesis ahí, nos sirve para afianzar un poco más todo este proceso de aprendizaje. Y hacíamos bajo el 2649. Cuando llegábamos a propiedad, planta y equipo, el 2649 me decía, la propiedad, planta y equipo tipo 15, usted debe depreciarla, menos los terrenos, la 1504, que ya no se deprecian. Le decían a uno, deprecie todas las demás partidas del grupo 15, menos terrenos, porque eso sí no se deprecia, entonces no lo dejaban depreciar a uno. El 2649 me decía, si usted va a depreciar un edificio, deprécielo en 20 años. Si usted va a depreciar un vehículo, deprécielo en 5. Pero si usted va a depreciar muebles y enseres, maquinaria y equipo, no lo deprecie. 147 de porque está viéndolo mal. ¿Quién pregunta? A 147 réfile 35 canecas. Hola William, ¿cómo va? ¿Quién me consulta algo para allá? ¿Cuándo viaja para Yopal? ¿Y qué probabilidad hay? Pero la verdad, sin decirme mentiritas, de que yo le envío un punto para Pantelicoro y usted me lo tiene. Por favor, vamos a cerrar ese micrófono que está abierto. No, es poquito, solo son 10 cajas. Sí. ¿Quién es la que habla? Lo necesitan el lunes en la madrugada. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces les decía que bajo 2649, lo que me decía el 2649 era que... Y entonces, si le cobre más, pues cuadramos. O sea, yo le pagaría 10. ¿Ustedes saben quién tiene abierto el micrófono, por favor? Que no me muestra aquí. Sí, perdón, ya lo cierro. Uy, gracias, muy amable. Bueno, entonces, volvemos. Les decía que bajo 2649, el 2649 me decía, contabilice el activo a valor costo y en adelante lo único que le va a hacer es depreciarlo. Entonces, si va a depreciar un edificio, depreciarlo durante 20 años y al cabo de esos 20 años el edificio le va a quedar contablemente en cero. Si va a depreciar un vehículo, depreciarlo a 5 años y usted se va a dar cuenta que contablemente en 5 años ese vehículo va a valer cero. Si va a depreciar una máquina o muebles y enseres, deprécielo a 10 años y usted se va a dar cuenta que al cabo de 10 años ese vehículo, esa máquina o ese mueble va a quedar contablemente en cero. Entonces, aún a pesar de que la depreciación quería bajarle contablemente el valor a ese bien, la depreciación se quedó corta en ese sentido. Porque yo podía tener un vehículo en 100 millones de pesos, al cabo de 2 años, si lo deprecio en 5, la depreciación anual era 20, o sea, lo he depreciado en 40 millones al cabo de 2 años. Entonces, contablemente al costo valía 100 y 40 de depreciación que lleva acumulado, contablemente estarían 60. Pero resulta que ese vehículo que hoy está en 60 millones porque valió 100 y lo deprecié en 40, lleva depreciación de 40, me queda contable neto 60. En la realidad hoy no vale sino 40, ¿sí? O puede ser que valga 80, dependiendo del uso que yo le haya dado a ese vehículo. Entonces, neto contable lo tengo en 60, pero comercialmente vale 80, yo debo hacer un ajuste que se llama ajuste por revaluación. Podrá darse el caso contrario, lo compré en 100, al cabo de 2 años lleva 40 de depreciación
Entonces, el neto en libros es de 60, 100 menos la depreciación, 60, pero comercialmente vale 40. Entonces, debo aplicar el método de revaluación para bajarle el valor a ese artículo. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que...? Ah, bueno, la pregunta era, ¿qué pasa con la depreciación? Entonces, hoy en día el contador tiene la opción de escoger a cuánto tiempo va a depreciar ese bien. Desde el mismo instante en que lo compra, se adquiere y se registra en la contabilidad, yo como contador debo determinar a cuántos años voy a depreciar ese bien. Entonces, eso es una de las grandes responsabilidades o de las tantas responsabilidades que me ha entregado NIF, que yo debo determinar por cuántos años voy a depreciar ese bien. Ahora, ¿de dónde nació eso de los 20, 10 y 5 años para depreciar bienes bajo el 2649? Porque la DIAN alguna vez había emitido un decreto o una resolución diciendo todos los contribuyentes del país deberán depreciar los bienes en estos años. Si ustedes me quieren meter en mi estado de resultados un gasto superior al calculado de acuerdo a estas tablas que le doy a estos años de vida útil, no se lo acepto, decía la DIAN. Solamente le voy a aceptar el gasto que resulte de aplicar la depreciación en esos años que le estoy dando. Y le decía, a uno la DIAN le decía, deprecio un edificio en 20 años, maquinaria de equipo en 10, muebles de serie en 10, equipo de transporte en 5 y equipo de cómputo en 5. Y de ahí no se podía salir porque si lo hacía por encima, si depreciaba más rápido eso, ese activo, en menos años, generaba un gasto superior y ese gasto no se lo aceptaban en la declaración de renta porque, pues obviamente, meterle un gasto mayor a la declaración de renta traía como consecuencia disminuir la utilidad y entonces pagar menos impuestos. Entonces, por eso la DIAN lo limitaba a uno en ese sentido. Y pues como la DIAN había emitido ese decreto, pues todos los contadores y el Consejo Técnico de la Contaduría le dijo a la gente, pues empiecen a trabajar así como la DIAN les dijo, para que después cuando vayan a ver la declaración de renta no te pongan a revisar, sino que ya lo que se colocó como depreciación, de ahí no se sale. Entonces, normas internacionales sí ya le dijo al contador, hombre, cuando usted compre el bien, analice cuántos años le va a durar y deprécielo en esos años. Entonces es muy fácil que hoy en día, y obviamente eso va a haber muchos conceptos o va a haber mucho encuentro en la parte de adopción de los años de vida útil para cada bien entre contadores. Porque yo, Narciso, puedo adjudicarle un año de vida útil a una casa de 30 años. Habrá otro contador que diga, no, 30 años no, 50. ¿Sí? Entonces, ahí el valor razonable y la medición del modelo de revaluación trata de superar también eso, de que no primen los criterios de los contadores, sino el valor real, el valor transaccional o el valor razonable que se esté dando en cada momento de ese bien. También se trata de superar ahí. Entonces, para terminar de responder, yo perfectamente puedo, si compro un vehículo para el uso personal o la empresa compró un vehículo para entregárselo al gerente y el gerente viaja apenas cada 20, 30 días a Bogotá, lo único que hace es ir de la casa del frente de Granada a la casa y un recorrido de 10 kilómetros diarios cuando va y viene en la tarde, pues un vehículo de esos perfectamente puede durar 20 años. ¿Sí? Si yo como contador veo que mi entidad está adquiriendo un vehículo en esas condiciones para ese uso, pues le pongo una vida útil de 20 años, ya no 5, 20 años, perfectamente eso lo acepta NIF. Pero si mi empresa compra un vehículo, un taxi, para llevar todos los días los trabajadores hasta San Juan y traerlos, y además de eso hacer todos los mandados diarios, y todo el día vive el vehículo andando, ¿sí? O un taxi, por ejemplo, compra un taxi para prestar servicio público, pues lo más probable es que ese vehículo al cabo de 3 años esté acabado. Entonces yo diga, no, ya no, 5 años.
Voy a depreciarlo en 3 años porque yo sé que este vehículo en 3 años está muy acabado. Puedo depreciarlo también en 3 años. Puedo asignarle esa vida útil también. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No señor, para nada. Bueno, entonces volvemos al método de revaluación. Estamos hablando de que la medición posterior de un bien propiedad, planta de equipo, puede hacerse por el método de revaluación, y si no puedo aplicar ese método, lo hago por el método del costo. El método del costo es básicamente dejar la contabilidad sin hacerle nada. Es decir, sin modificar el valor de ese bien, porque no pude aplicar el método de revaluación. Y es que el método de revaluación implica que yo tenga que identificar el valor razonable de ese bien al día en que yo voy a hacer los estados financieros. ¿Qué es el valor razonable? Que creo que es aquí lo fundamental en este método. Obtener el valor razonable, identificar o saber cuál es el valor razonable de ese bien. Dice, cuando el valor razonable pueda medirse con fiabilidad, es decir, que yo pueda confiar en ese valor, se contabilizará o se utilizará el método revaluado. Si no puedo obtener el valor razonable, lo mejor es que deje las cosas así, y eso se llama método del costo. ¿Qué es el valor razonable? Miren, por favor, que les quede muy claro qué es el valor razonable de un bien. Es el precio que sería recibido por vender un activo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. ¿Qué es una transacción ordenada? Es decir, que cualquier persona que esté interesada en ese bien pueda entrar a ofertar o a comprar ese bien. Entonces, el valor razonable es el valor comercial. Si yo tengo un vehículo, ¿cuál es el valor razonable? ¿Cuánto me pagarían en Granada si yo llegara y colocara ese vehículo ahí en la mitad del parque y le dijera a todo el mundo, a todo grito, estoy vendiendo este vehículo, ¿quién quiere comprarlo? Y vengan y lo compran. ¿Cuánto me pagan? Ese sería el valor razonable. Lo que yo recibiría por vender ese activo en una transacción ordenada, es decir, donde cualquiera pueda venir a ofrecerme por ese artículo. ¿Sí? Ese es el valor razonable de un artículo, de un vehículo. Y el valor razonable vendría a ser el valor comercial. ¿Cuánto me van a dar por ese vehículo hoy? Ese es el valor razonable, ¿sí? Que vendría a ser casi que igual al valor de mercado. Valor razonable igual al valor de mercado. Ese vendría a ser el valor razonable. Que se distancia un poco del valor de mercado, porque es que bajo NIF el valor de mercado está dado para las acciones que se compran y venden en la bolsa de valores. En la bolsa de valores, pero en la práctica el valor razonable es el valor de mercado. Y si ustedes quieren saber casi que el valor de mercado de un vehículo, ustedes siempre escuchan decir, en la revista Motor está tanto. ¿Sí? Y a usted alguien le está diciendo, le vendo este vehículo, es usado. Usted lo primero que hace es va y mira la revista Motor y eso es lo que ofrece. ¿Sí o no? ¿No les ha pasado eso? Entonces, voy a proponerle, por favor, nos cambiemos al tercer AD. Son las 10:15, nos quedan 40 minutos de sesión en la mañana. Vamos a cambiarnos al siguiente día, al tercero, por favor, para que no nos corte así como tan maluco que nos ha cortado siempre. Y ya regresamos. Entonces, en 2 minutos nos volvemos a contactar por el tercero, por favor.